clave de la reforma sectorial, ha vuelto a poner en agenda a la educación. En Atacama hay más de 30.000 estudiantes sin clases y en serio riesgo de perder el año en medio de un conflicto que incluso está afectando la tramitación legislativa de todo el presupuesto ministerial para el próximo año. ¿Cuál es la estrategia del gobierno para enfrentar esta crisis? Se lo preguntaremos acá, en Tolerancia Cero, al ministro del área, Nicolás Cataldo. En otro plano, el tercer proceso constitucional finaliza mañana, cuando se vote el anteproyecto del Consejo, un texto que será la base del plebiscito del próximo 17 de diciembre. Acá, en nuestro estudio, analizaremos a fondo sus contenidos con la consejera de Renovación Nacional, Pilar Cuevas, y el comisionado Gabriel Osorio del Partido Socialista. Máxima contingencia con sus protagonistas. Parte ahora Tolerancia Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernando? Ministro, don Francisco, don Jorge, voy a dar una breve explicación. No es ninguna situación rara de por qué no hay ninguna de nuestras compañeras de todos los domingos acá, sino que están legítimamente gozando de una distracción temporal por un momento y ya vendrán muy rápidamente. Jorge, parte. Muy merecida por lo demás. Muy merecida las vacaciones, por cierto. Ministro, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de hartas cosas, pero quiero partir con algo más general. Hemos transitado un largo camino desde la Revolución Pingüina, las marchas universitarias, las distintas reformas que se han hecho. Usted ha sido protagonista en algunos momentos, en la segunda administración de Michelle Bachelet, como subsecretario, hoy día como ministro. Y el tema de la educación, y particularmente la educación pública, siempre ha sido un tema caro para la izquierda, desde el punto de vista de su importancia. Quiero preguntarle por una sincera evaluación del proceso hoy día, mirado ojalá con algo de distancia. Perdóname que le lea algunos datos, usted los conoce ciertamente mejor que yo, pero solamente si comparamos la PSU del 2005 con la PAES del 2022, Instituto Nacional pasa del lugar número 9 al 201. El Liceo 1 pasa del 118 al 544. El Liceo de Aplicación del 352 al 944. El Barros Borgoño, Arzo Arana, ¿para qué le digo? ¿Qué le dicen estos datos? ¿Qué le dice esta evaluación del proceso, especialmente y antes que ministro como un hombre de izquierda? Mira, bueno, lo primero es que la educación pública está en una situación crítica hace mucho tiempo. Entonces, es un fenómeno que ha venido en escalada, no es algo de los últimos años, ni tampoco tiene que ver con la última reforma, ¿no?, que fue en el gobierno de la presidenta Bachelet, sino que este es un proceso en el que efectivamente los diagnósticos nos han indicado la necesidad de transitar a una forma distinta de gestionar la educación, con otros énfasis, con especialización en el giro educativo, que es lo que nos debería convocar. Además hay otros fenómenos que también se cruzan, ¿no? Evidentemente que todas las situaciones de violencia escolar que hemos visto, por ejemplo, en todos los establecimientos educacionales que tú has señalado, también son parte del fenómeno que afecta naturalmente los rendimientos y los resultados educativos. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que mirar es que hay un fenómeno mucho más estructural y que tenemos que seguir o continuar con la senda de ajuste y respuesta a estos fenómenos. Parte de ello es la reactivación educativa, es lo que hemos estado viendo post pandemia, para justamente recuperar aprendizaje, pero también haciéndonos cargo de otros dos fenómenos que son muy importantes, que es el ausentismo escolar, es la desvinculación educativa y es también la convivencia escolar y los temas de violencia asociados a la escuela. Entonces, yo creo que lo peor que podemos hacer nosotros es reducir el análisis a algunas reformas que están en proceso de implementación, por lo demás, con efectos todavía difíciles de evaluar, pero que son parte de una respuesta que se encontró en su minuto en la sociedad para responder justamente a estos desafíos que tú estás planteando. Pero la pregunta en corto es, ¿usted cree que estamos en materia de educación pública mejor o peor que hace 20 años atrás? Sin duda que peor. No tengo ninguna duda que estamos en el escenario peor que hace 20 años atrás. De acuerdo. Vamos acercándonos al problema que probablemente todos nuestros telespectadores están interesados de que usted los pueda comentar, digamos. Y la pregunta es, y a propósito de este diagnóstico que usted hacía, era evidente que la municipalización tenía un problema, pero no era evidente que la forma de solucionar el problema de la municipalización iba a tener los efectos adecuados. De hecho, hubo muchas señales de alerta que se
enarbolaron en su momento. Y quiero preguntarle finalmente si lo de que estamos viendo en Atacama es algo estructural y sistémico o es algo coyuntural que se da simplemente por un conjunto de factores circunstanciales. Mira, yo creo que es importante posicionar bien el diagnóstico y luego cómo ha sido el proceso de implementación. Porque en el diagnóstico todos los datos nos decían que la gestión municipal estaba en una situación crítica, ineficiente, los gastos que venían dándose por parte del Estado, si uno incorporaba la CEP y otras líneas de subvención, iban en aumento mientras la matrícula iba bajando, disminuyendo, por tanto el costo de esos estudiantes, por decirlo de alguna manera, lo que estaba invirtiendo el Estado estaba muy elevado y evidentemente todo eso junto con otros elementos como situaciones de corrupción que se estaban generando en algunos municipios, el déficit en el pago de remuneraciones y otras cosas, nos llevaron a la conclusión como país, porque esto fue un acuerdo transversal, de que había que moverse a otra forma de gestionar. Ahora voy para allá. Cuando se instala esta otra forma, esto comienza el 2018, ¿no? Primer año del presidente Piñera, cuando se comienza a instalar el servicio, o los servicios. En el primer año se instalan 4 servicios. Estos servicios, si uno los evalúa hoy día, han tenido una buena resiliencia en términos de apertura de establecimientos educacionales después de la pandemia, han logrado estancar la caída de aprendizaje en los resultados, han tenido, no diría yo, un aumento significativo de las condiciones, porque esto ha pasado recién 5 años. Todas las recomendaciones de expertos nos dicen que esto hay que evaluarlo a 8 o 10 años. Ya el CENTRE de la Universidad Católica ha dicho 8 años. O sea, eso es lo que ellos dicen. No llevamos 5. Estos servicios están en el 5º año recién. Los otros, como Atacama, por ejemplo, que es lo que nos lleva hoy día a estar sentados acá conversando, llevan 1,7 años. No completan los 2. Y aquí hay un tema de fondo que tiene que ver con las herencias también que ocurren en el proceso de transición a la nueva educación pública. A mí me tocó trabajar en la implementación de uno de ellos en el 2018 y una de las comunas, por ejemplo, Cerro Navia, heredó una deuda de más de 10.000 millones de pesos en deuda previsional. Naturalmente eso impacta en el proceso. En el caso de Atacama, tenemos el problema hoy día situado en el problema de la infraestructura, que es real, y eso efectivamente viene de problemas no resueltos en el proceso de traspaso, ni antes del traspaso ni durante el proceso de inicio de estos servicios locales. Entre medio, además, tuvimos 2 años de pandemia que también generaron condiciones de deterioro. Déjeme preguntarle a propósito de eso, ministro, porque uno de los problemas que se enarboló en su momento como un riesgo era el riesgo de captura. Sí, claro. Y se lo pregunto porque, claro, podemos evaluar a los 8 años, pero ya lo que vemos que está ocurriendo en Atacama, y por eso le pregunto si algo circunstancial que está ocurriendo en Atacama o es más general, es que resulta que están los personeros ligados o al diputado Santana o a la senadora Proboste. Entonces, ese riesgo es un riesgo que puede ser sistémico y no coyuntural. Y eso es lo que yo creo que es muy interesante que usted le aclare al país. Sí, no es sistémico, de ninguna manera. Es un caso, yo creo que Atacama es el caso de Atacama. No es equivalente a lo que ocurre en los otros servicios locales, que son 11. Y en el caso de Atacama, entonces, ¿qué rol han jugado los parlamentarios que han sido cuestionados en esto? Mira, naturalmente los parlamentarios están en su legítimo derecho de fiscalizar, de representar y de cumplir su rol en el territorio. Y obviamente hay vínculos con el mundo gremial, profesores, asistentes de la educación, intentan incidir ahí y es parte del trabajo que hacen todos los parlamentarios. ¿Pero no es tráfico de influencia eso? ¿En qué sentido? Porque en efectivamente... el sentido de tratar de colocar gente que tiene sueldos millonarios, 8 millones, 7 millones, son sueldos millonarios, ¿cierto? A mí no me consta, y yo quiero detener, ¿sí? Francisco, porque a mí no me consta de que ese proceso haya ocurrido porque no he sido parte de esas conversaciones. El proceso que el tráfico de influencia, digamos, de parte de los parlamentarios. En el caso particular de cómo nosotros concebimos esto es que de ninguna manera es parte del diagnóstico la captura a los ciclos políticos electorales y eso no puede ocurrir en la nueva educación pública. Y si hay que legislar para poder aún así poner más elementos que eviten esta situación, lo vamos a hacer, es parte de lo que estamos trabajando. Y de hecho, y aquí en esto, Fernando, disculpa, nosotros llegamos con un diagnóstico al gobierno. En el programa de gobierno del presidente Boric nosotros teníamos incorporado ajustes y cambios a la nueva educación pública, porque la evaluamos. Hay un consejo de evaluación que es transversal, de personas como Daniel Rodríguez, hasta personas como Cristian Beley en ese tiempo, que hicieron un informe el 2019 con recomendaciones de ajuste a la política. Todos los años sale un reporte. No se hizo nada, no se incorporaron esos elementos. Nosotros dijimos, vamos a tomarlo, queremos abrir un espacio de diálogo amplio, y lo que nosotros dijimos, y de hecho a mí me tocó en las primeras acciones como ministro de Educación ir a las 2 comisiones de educación del Senado y la Cámara a señalar que una de las prioridades que iba a tener de aquí a fin de año era incorporar una modificación al proyecto de ley que presentó el ministro Ávila en abril
para hacernos cargo de estos temas. También hay otros que tienen que ver con procesos administrativos de los servicios locales, y eso lo estamos trabajando de cara a la ley de presupuesto. Entonces, hay un conjunto de medidas que están ya en la planificación del Ministerio, que están trabajándose con un horizonte temporal que fue planteado a los parlamentarios, y yo digo aquí, ahora, en este minuto, que vamos a convocar cuanto antes una mesa de trabajo de urgencia para abordar estos temas. Y espero que todos estén dispuestos. Ministro, ¿puede alguien pensar, mirando todo lo que ha pasado, viendo lo que se trató de hacer y viendo el resultado, que quizás lo que se debiera hacer hoy día, porque está hoy la institución, antes no estaba, que en realidad esto de municipalizar la educación pública debiera ser, voy a poner una palabra así, gobernalizar la educación pública, que en realidad el que esto esté en manos de cada alcalde y cada alcalde termine compitiendo por los recursos, no rindió el fruto esperado, y que quizás se debiera traspasar la educación pública desde una instancia mayor como la gobernación. Bueno, es parte de la discusión. Para eso hay que darle fondos que les encantaría recibir a los gobernadores. Por supuesto. Ahora, aquí es interesante tu pregunta, Fernando, o tu reflexión, porque efectivamente hay una escala subnacional que no existía cuando se discutió esta reforma, que es la de los gobiernos regionales. Y efectivamente creo que falta en el diseño, y es parte de lo que nosotros estamos incorporando. Yo fui subdere, sé perfectamente cuál es el papel que pueden cumplir los gobiernos subnacionales a nivel intermedio, ¿no? Los gobiernos regionales, en aportar a los procesos de la instalación de la educación pública y también de la gobernanza de la educación pública. De hecho, en el caso de Atacama, hay un plan, que es el Plan Atacama, que se trabajó con el gobierno regional, donde nos pusimos de acuerdo en inversiones de infraestructura a mediano y largo plazo, que son las grandes obras que hay que hacer en la escuela. Ayudó mucho el gobierno regional a articular con los municipios también para apoyar con las empresas privadas, en fin. Entonces, efectivamente aquí hay una discusión que hacer respecto a cuál es el papel de los gobiernos regionales, pero hay una reforma que está en pleno proceso de implementación. A mí me parece delicado que a 5 años de haber iniciado, con 2 años de pandemia entre medio, solo con 4 servicios locales que llevan todo el periodo de transición, donde la mayor parte no llega a los 4 años de implementación de funcionamiento, donde nosotros como gobierno, una de las primeras decisiones que me tocó tomar a mí como subsecretario en ese minuto, fue ampliar la transición. De hecho, pasamos de una concepción muy, yo diría, descabellada, de instalar más de 20 servicios locales por año, aplanamos la curva justamente para darle más racionalidad, y además distanciamos, y esto es muy importante, distanciamos la creación formal del servicio local al traspaso de la escuela, Ministro, justamente para que la institucionalidad madurara y no tuviésemos, disculpa Fernando, los problemas de implementación que estamos viendo en estos otros que fueron hechos muy rápido. Es que una pregunta, y te paso al tiro, Jorge, una pregunta práctica para que la gente pueda evaluar, incluso ella misma, la calidad de la educación pública. ¿Cuáles son las señales que usted necesita recibir para advertir que la educación pública está en un trampolín hacia arriba? Bueno, porque hasta ahora, siempre que hablamos de la educación pública, se empiezan a decir las cosas que están mal. Las cosas que están mal, sin duda. Ok, como esto es un proceso, y usted lo ha dicho ya varias veces, la pregunta es, a ver, ¿con cuánto tiempo empezamos a notar que el avión sube la nariz? Y no que está todo el rato mirando para abajo. Bueno, yo te decía hace un rato cosas que son muy significativas y puedo decir otra. Los servicios locales se comportaron de mejor manera, los que llevan el tiempo completo, digamos, y que puede ser, por tanto, es comparable al resto del sistema. Se comportaron de mejor manera respecto al descenso de aprendizaje, se comportaron de mejor manera respecto al retorno a la presencialidad cuando fue necesario. Y hay otra experiencia muy importante. A propósito de Atacama, por ejemplo, uno puede mirar el caso de Gabriela Mistral, que es un servicio local que involucra a otros territorios y que a la fecha ha invertido más de 9.000 millones en infraestructura y que ha pegado saltos importantes en mejora de infraestructura, de incorporación de tecnología en los procesos educativos. Hay una articulación en red que están ocurriendo en los servicios locales que es incipiente, porque llevamos muy pocos años de implementación, que está mejorando también la capacidad de colaboración, que está generando innovación pedagógica. Se están desarrollando acciones que son bien novedosas y que contribuyen a este proceso. Ya, pero entonces, la empieza a ver la gente. Es que los cambios en educación no son automáticos. No, y por eso es que hablamos de un horizonte de evaluación que tiene que esperar a lo menos 8 años de implementación, según los propios expertos y los centros de estudio, no es algo que diga yo solamente como ministro, para poder ver esos resultados. Y así ha sido en otros países también. Pero ustedes esperan todos los años las estadísticas que dio
Recordemos Jorge, que recién la primera evaluación CIMSE que se hizo post pandemia fue el año 2022 y los resultados nos indicaron lo que te estoy diciendo yo. correcto, pero las indicaciones que planteó Jorge respecto de la posición de las distintas pruebas nacionales, ¿son importantes? Por supuesto que sí, sin duda, porque nos dan luces de cuáles son los resultados educativos que tienen los estudiantes y por tanto nos nutren de información para tomar decisiones respecto hacia dónde tiene que moverse el sistema. Y por eso te lo señalo. Hay mucho que avanzar, sin duda. Se rompió la inercia de lo que venía del periodo municipal a los nuevos servicios locales, está en ese proceso. Pero esto no es automático. Acá hay culturas que desmontar, hay formas de hacer las cosas que hay que renovar, hay estructuras de funcionamiento en red y de procesos que ocurren en las comunidades educativas a partir de esta nueva gestión centrada, con un foco principal y único puesto en los procesos educativos que no tienen los municipios. Es que, ministro, todo eso es cierto. Lo que pasa, y le sucederá a usted como a cualquiera de nosotros, particularmente que no somos padres de familia, que es bien dramático esta incógnita de tener que esperar hasta un cierto momento, cuando probablemente entre medio tenemos 2 o 3 generaciones que literalmente estamos sacrificando, especialmente después de escenarios como el que usted describe a propósito de lo que fue la pandemia, que agudizó todavía más estas carencias. Usted plantea que no estamos frente a una cuestión necesariamente estructural y que hay que tomar tiempo. Sin embargo, dijo una frase que probablemente para la gente que lo escuchó no lo entendió del todo, en el sentido de que esto más que una falla del gobierno era una falla del Estado. Y se lo digo ¿por qué? Primero porque el sentido común le indica a las personas, le indica a los ciudadanos que el Estado está compuesto por personas, que son los que a diario toman las decisiones. Y con el mayor de los respetos, ministro, usted es parte de un gobierno que no precisamente ha sido un dechado de eficiencia y eficacia justamente en la acción estatal. Entonces, la pregunta que uno debiera hacerle es, ¿cuáles son las medidas de mayor modernización o de mayor eficacia o eficiencia que, por ejemplo, en el ámbito de educación se han tomado a la luz de este diagnóstico que usted tiene? Mira, primero sobre esta polémica sobre la falla del Estado. Yo tengo muy claro, soy profesor de historia y tuve ramos que hablaban sobre Estado, ¿no? Son instituciones políticas, entre otras cosas. Entonces, yo tengo claro cuál es el papel de los gobiernos en la gestión del Estado, ¿no? Cuando digo que es un problema de Estado, me refiero a que es un problema que atraviesa múltiples gobiernos de distintos signos y que las soluciones que encontremos hoy día y que ojalá se den en acuerdo van a atravesar muchos otros gobiernos más, ¿no? Es un problema de todos y de todas. Ese es mi punto, ¿no? Para que no nos sintamos, no nos desresponsabilicemos uno y otro. Aclara. Yo quiero decir que he escuchado y he leído personas de oposición que han puesto que nosotros no hemos gestionado nuestra reforma. O sea, ojo, esta no es una reforma de este gobierno. Esta es una reforma que es una ley de la República, que contó con un acuerdo transversal y por tanto es una ley de la República y por tanto una política de Estado. O sea, a ese tipo de cosas me refiero. Es decir, como aquí hay responsabilidad colectiva. Dicho eso, naturalmente para nosotros todo lo que tiene que ver con la reactivación educativa y lo que hemos elaborado como plan, donde ya hemos visto resultados. De hecho, hace poquitos días estuve en la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación, donde estuvimos con más de 80 revinculadores. Entre junio y esta fecha hemos logrado revincular o en proceso de revinculación a más de 4.000 estudiantes que estaban fuera del sistema. Esos son hechos que están ocurriendo a propósito no de la demunicipalización y el proceso de la nueva educación pública, sino que de la tarea que el Ministerio tiene respecto al sistema en general. Ministro, ¿no? para poder terminar Atacama y pasar a otros temas, pero quiero preguntarle cuál es su perspectiva respecto al paro que existe y a esos jóvenes que no están pudiendo ir a clase. Bueno, mi perspectiva es que hay un plan que está funcionando, ya se iniciaron ahora en varias escuelas, que de aquí al 31, es decir, al martes de la próxima semana, se está planificando que logren entrar el resto de los establecimientos educacionales en intervenciones. Y nosotros dijimos, y se armó una polémica de hecho ahí, de que presentamos un plan de recuperación de clases que nos perspectiva partir ojalá el día 2 de noviembre, que eso es el próximo jueves, y esperamos que obviamente las comunidades reciban esto con la apertura a que no le pasemos la cuenta a los estudiantes. ¿Qué le parece? Nosotros entendemos que hay un problema de base y que lo asumimos. Ojo, aquí hay un problema real con la infraestructura y que tenemos que dar cuenta de cómo lo arreglamos. Sí. Pero lo que no podemos hacer es tener capturados a los estudiantes en un conflicto. Hay formas distintas de abordar esta problemática. Justamente esa palabra me gustó, el de la captura, porque ¿qué le parece a usted que se capture a los estudiantes para ciertas reivindicaciones que pueden ser legítimas, por cierto, y ciertos aspectos que pueden ser súper necesarios para los colegios, pero que sin embargo quienes sean
perjudicados son precisamente los niños y los jóvenes, como ocurrió también con reivindicaciones en el pasado, también donde el Colegio de Profesores utilizó los paros permanentemente como una forma de reivindicar ciertos aspectos, pero que en el fondo los grandes perjudicados son los niños. ¿Qué le parece a usted ese tipo de medidas, digamos? O sea, obviamente que siempre me va a parecer mal que los estudiantes pierdan clases. ¿Ya? Me parece legítimo que se enfrenten los problemas con decisión. Hay un gobierno que tiene voluntad de avanzar en esto, hay un plan, está ocurriendo el plan. No, pero ¿qué Y le hemos parece el puesto paro como herramienta? como herramienta de los profesores para sus reivindicaciones? Mira, yo lo que te decía recién, me parece que no podemos poner en riesgo a los estudiantes. Me parece que cuando hemos tenido un escenario de pandemia, con pérdida de aprendizaje, cuando hemos tenido hartos paros previamente, incluso en la misma región, porque esto no es solamente ahora, también ocurrió en otro momento y en otros años, hoy día yo creo que tenemos que poner en el centro al estudiante. Está en proceso la solución, que es lo que se reivindica por parte de los profesores y profesoras, y en la medida en que eso está ocurriendo, busquemos todas las formas. Nosotros estamos abiertos a que esto ocurra de manera telemática, si es necesario, presencial, donde se pueda. El punto es que estando las condiciones dadas para una flexibilidad y también para poder avanzar en lo que ellos están pidiendo, hoy día yo no veo ninguna razón para que el paro se mantenga. Solo para terminar respecto a Atacama, una de las cosas que en la reforma educacional se estableció es que la aparición de colegios particulares subvencionados iba a necesitar la autorización del ministerio, ¿cierto? Y por lo tanto uno podría suponer que en Atacama hay gente que quiere sacar a sus estudiantes de la educación pública y llevarlo a un colegio particular subvencionado, pero por lo que entiendo prácticamente no hay cupo, por lo que me decía una persona en la zona. Lo que quiero preguntarle es si han existido personas que se han acercado al ministerio para solicitar abrir colegios subvencionados en Atacama y en caso que se acercaran, si el ministerio estaría disponible para autorizarlo. Mira, en la disposición del ministerio es a cumplir la ley, y si la ley lo permite, por cierto que vamos a estar abiertos a que eso ocurra. Yo no tengo antecedentes de que hayan habido solicitudes, y si las hay, las vamos a evaluar en su mérito, y por cierto, yo quiero hacer una definición de principio. Yo creo en la diversidad de proyectos educativos y creo en la libertad de enseñanza. Creo profundamente en ello, siempre lo he hecho. Y por tanto, si es un establecimiento educacional con un sólido proyecto educativo y quiere contribuir a la labor del Estado en la formación de los estudiantes, por cierto que Claro, vamos a pero estar es que la disponibles. ley dice que solo en la medida que la demanda no pueda ser satisfecha por la educación pública. Es un fenómeno que hoy día está en crecimiento en el país. La presión migratoria y otros elementos efectivamente están presionando fuertemente la matrícula. Ministro, yo le voy a plantear un tema que para todos los que nos ven a nosotros todos los domingos, ya esta cosa es mi cateteo permanente. Y tiene que ver con lo que yo he denominado alfabetización digital o cultura digital. Todo lo que puede ser digitalizado va a ser digitalizado. Eso vale para los medios de comunicación, eso vale para la enseñanza en los colegios, vale para los libros, para un montón de cosas. Y sin embargo, aquí nos encontramos con que las necesidades técnicas de implementar eso para que se pueda generar una alfabetización digital, bueno, requiere del sistema que permita tener en los lugares más recónditos del país también la posibilidad de acceder a eso, entre otras cosas porque probablemente van a ser los que más ventaja van a tener las personas que están más aisladas. Bueno, esto les genera una compañía, les genera una vinculación con el territorio y con el país absolutamente inmediata. Bueno, la pregunta es, todavía tenemos prácticamente un 52 o 53% de gente que no tiene acceso a Internet. Y desde ese punto de vista, para la educación, probablemente, así como solamente planteémonos lo que significaban las campañas en los 40, en los 30 de alfabetización. Sí. Y cuando eso pasó a ser una cosa extraordinaria en todos los índices de nuestro país. Bueno, la cultura digital, la alfabetización digital. Estuve conversando con la rectora de la Universidad de Chile a raíz de un minuto de confianza que hice sobre este tema y tenía preocupación porque muchos profesores necesitan estar capacitados para hacer eso, pero para eso hay que invertir en tener la infraestructura posible de hacerla. Mira, no se puede tener solamente celulares todos los estudiantes para, qué sé yo, chatear sobre dónde nos juntamos para ir a tomar un par de chelas. Sí, totalmente. Mira, esto es una discusión que tuvimos justamente en el debate presupuestario, en la subcomisión mixta. Quien lo planteó con mucha fuerza fue el diputado Naranjo. Nosotros nos comprometimos a implementar un plan
de alfabetización. Obviamente tenemos que mirar con otros ministerios de qué manera lo extendemos, sobre todo a las generaciones más adultas, que son las que tienen brechas más grandes de acceso. Como ministerio, además, estamos en un plan con Subtel de Conectividad 2030, que ha avanzado muy fuertemente en iluminar la escuela a nivel nacional con Internet, de hecho, destrabando algunos problemas de accesibilidad, sobre todo de las empresas de territorios donde no quieren entrar, ¿no? Estamos hablando de zonas como Arauco, Araucanía, otras que son más alejadas, como Isla de Pascua, y ahí estamos buscando la forma y les han logrado revertir. Y además, estamos hoy día discutiendo, de cara al próximo año, ajustes curriculares que también den cuenta de la permeabilidad de estos otros procesos de formación, lo que desafía no solamente la formación docente y la generación de capacidades de los profesores que están en servicio, sino que también desafía la didáctica, la forma en que aprendemos. Una cosa que yo he hablado con la subsecretaria y le he pedido es que evalúen, por ejemplo, a propósito de que la semana pasada tuvimos un encuentro de América Latina y el Caribe con ministros, ministras de ciencia, de educación de distintos lugares, la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos, no solamente en educación. Hoy día tenemos que discutirlo. La inteligencia artificial puede cumplir un papel muy importante en el acerimiento de aprendizaje, en la formulación de procesos didácticos contextualizados a esa especificidad territorial o a esos equipos o grupos humanos con los que se trabaja. Hay un desafío muy grande en Chile, pero tenemos que romper esas lógicas, ¿no? Y por tanto, desde ahí, la incorporación de tecnología y de herramientas nuevas en los procesos formativos son clave. Y vamos a dar paso en esa dirección. Es parte de lo que estamos proyectando para la reforma curricular del próximo año. Ministro, a propósito de reforma curricular, este es un tema que me imagino es algo ingrato, pero uno tiene la sensación de que hay ciertos momentos donde lo urgente posterga lo importante. Y pareciera que la gran emergencia a la luz de lo que está ocurriendo en Atacama y probablemente en varios colegios y especialmente públicos tiene que ver con los temas de infraestructura, con las cosas como más básicas. Lo relataba la senadora Proboste y otros de las condiciones de muchos de estos colegios. ¿Era necesario meterse en la polémica de la reforma curricular, la descolonización en este momento? Lo digo porque me parece que es legítimo plantear a propósito de las prioridades cuál es el momento político más adecuado para instalar un debate de esa naturaleza que no termine exasperando todavía más los ánimos en un contexto donde, le insisto, me parece absolutamente legítimo, pero hay un tema también de oportunidad, ¿no? Qué bueno que me preguntes eso, Jorge, porque hay una frase, ¿no? El dato mata el relato. A ver. Y tú sabes que el currículum de primero a sexto básico se formuló hace más de 10 años y que los últimos ajustes curriculares, los más recientes, son del año 2015. Es decir, ha pasado mucha agua debajo del puente desde el punto de vista pedagógico. Hoy ya tenemos un currículum que es poco flexible, que no está contextualizado, que tiene una cantidad de información muy importante. Uno de los pasos importantes que hicieron en pandemia fue justamente la priorización curricular, buscar identificar cuáles son los núcleos de aprendizaje más importantes para poder implementar procesos de aprendizaje significativos en cortos periodos de tiempo a propósito del desafío que tenemos en materia de aprendizaje. Entonces, revisar el currículum no es una agenda ideológica, no tiene que ver con nada de aquello, sino que tiene que ver con una necesidad del sector, una necesidad de contextualización y adecuación. Es que es importante esto, Jorge, porque tú me planteas a propósito de una polémica que en realidad yo habría querido que me entrevistaran o que me llamaran del diario para poder hablar de eso. Es que se lo pregunto por una cuestión táctica, ministro, porque no en su condición de técnico, más bien en su condición de político, y usted ha mostrado en esto dotes bien significativas. Acaba de decirnos aquí hace un rato que va a llamar a una gran mesa, y por lo tanto yo me imagino que usted aspira a la mayor transversalidad. Por supuesto que sí. Y a incorporar a la oposición que no digamos precisamente ha estado muy dócil ni en esta ni en muchas materias. Entonces, se lo pregunto más bien por una cuestión más bien táctica, política, de carácter político. Es decir, ¿era el momento para haber relevado esta cuestión o más bien la prioridad debía estar justamente en gestionar políticamente esta crisis? ¿Y quién te dice que eso no va a ser así? De hecho, lo que hemos planteado nosotros es que necesitamos enfrentar estos ajustes curriculares porque es una necesidad del sistema. Y ojo, hay una institucionalidad que ve esto. De hecho, todo ajuste curricular que presenta el Ministerio de Educación, luego de llevar adelante los procesos que la ley contempla, terminan en la aprobación, recomendaciones o rechazo del Consejo Nacional de Educación. Sí. Y ese es un espacio en el que hay una transversalidad variopinta de personas, lo encabeza Luz María Bach, a la que le tengo un profundo respeto y valoración, pero no es precisamente alguien proclive o cercano al gobierno, por lo tanto esto tiene control y procedimientos que son estables y que le tienen que dar garantía a todos de cómo se avanza en esta discusión. Lo importante es que tú hablas de condiciones habilitantes. Yo me compro ese concepto, de hecho lo hemos instalado. Y es tan habilitante para tener buenos resultados educativos porque se nos olvida hablar de los aprendizajes y eso es delicado.
tanto como tener un buen sistema de financiamiento, una buena institucionalidad, mecanismos de resolución de la infraestructura, que es un proceso además largo y tedioso y que requiere muchos recursos. También las condiciones en las que los estudiantes se enfrentan a los procesos de aprendizaje, y eso está dado por el currículum. El currículum que no solamente identifica contenidos, sino también cómo estos se orientan desde el punto de vista didáctico para que los profesores puedan bajar esto al proceso de aprendizaje y a la experiencia educativa concreta, y por lo tanto desde esa perspectiva consideramos que es ineludible. Y ¿sabes qué? Y esto es más importante todavía. Yo lamento mucho que se inventen polémicas, porque este proceso está en curso hace mucho rato. Han participado más de 600.000 personas en este Congreso Pedagógico Curricular, más de 5.000 unidades educativas a nivel nacional, muchos apoderados, muchos profesores, muchos estudiantes y también organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, de todo el arco político e ideológico que uno pueda considerar. Entre ellas, una organización estudiantil que fue la que habló de la decolonización. Entonces se toma una de las tantas de cientos de miles de experiencias que están ocurriendo en torno a este debate para generar una polémica. Ministro. Cuando hay una necesidad de enfrentar el proceso de discusión curricular que está establecido por ley, que tiene procedimiento y que es necesario. Ministro, nos queda poco tiempo y esto podría ser mucho más sí, largo. podríamos estar toda la noche y quiero llevarlo al tema del terremoto educacional que se ha planteado a propósito de lo que significó la pandemia. Sí. Lo primero que quiero preguntarle es si usted también hace una autocrítica, como hizo el ministro Ávila, respecto a lo que significó, no digo en su caso particular, no lo conozco, pero lo que significó su sector, la antigua oposición, respecto al no volver a clases y los 259 días que no estuvieron los estudiantes en clase, que fue uno de los más altos del mundo, si eso no fue un error con la perspectiva del tiempo. Creo que lo dije antes, y como soy una persona que más allá de mi sector político tengo la capacidad de autocrítica y también de mirar esto con perspectiva de Estado, yo sí creo que fue un error haber estado tanto tiempo fuera del contexto escolar. Trajo muchas consecuencias. Fuimos uno de los países que tuvo más tiempo cerrada la escuela. Y es precisamente por eso que yo creo que hoy día no podemos seguir perdiendo tiempo con los estudiantes. Y en ese sentido, entonces, el no perder tiempo, se lo pregunto porque ha habido mucha crítica respecto a la poca cantidad de recursos que están destinados en el presupuesto, apenas cerca de 30 millones de dólares, ¿cierto?, a poder focalizar respecto a este punto. ¿Cómo responde usted a esas críticas? Mira, tú tienes dos variables. La primera es que yo pedí, apenas llegué como ministro, pedí que pudiésemos hacer una evaluación del plan de reactivación en desarrollo para poder internalizándolo en el quehacer más cotidiano del Ministerio de Educación y por tanto pasar a la estructura de funcionamiento del Ministerio y dejar de ser un programa que está instalado a nivel de gabinete. Eso le da importancia en tanto política pública, ¿no? En segundo lugar, nosotros llegamos y me tocó a mí como subsecretario en ese minuto comenzar a delinear las primeras fases del proceso de reactivación, porque la verdad es que no encontramos nada respecto a ello. Lo que significó reasignar recursos, lo que significó orientar programas que ya existían, porque esto se trata menos de invertir la rueda y más de cómo funciona el sistema y cómo ponemos las capacidades de un sistema al servicio del objetivo, que en este caso es la reactivación. Por ejemplo, en materia de salud mental, inmediatamente a mí se me ocurrió decir, oye, Habilidades para la Vida, un programa de la JUNAEP que lleva muchos años de implementación, que está muy bien evaluado internacionalmente y por la Dirección de Presupuesto acá en Chile también, que tiene tremendos resultados, pero que todavía tiene una cobertura muy pequeña. Ampliemos la cobertura y es una forma de responder a ese problema. Entonces, si uno mira todas las líneas presupuestarias que tributan de manera directa de cosas que ya hacía el Ministerio, más allá de la cantidad de recursos adicionales que se pongan, son muchas. ¿Usted tiene una estimación? Nosotros hicimos una estimación en la codiscusión presupuestaria y si uno identifica cada uno de los subtítulos y programas y asignaciones que tiene el presupuesto de educación, de aquellas cosas que tributan en reactivación de manera directa, estamos hablando de cerca de 350.000 millones de pesos. Ahora, adicional a los 30.000 millones que vienen en esta línea específica de reactivación que no existía antes, y a eso adicional, y este tema es muy importante, porque Chile gasta harto en materia educacional, puede gastar mucho más sin duda, pero se gasta harto, adicional a algo que es central en la educación y que muchas veces se nos olvida. Y es que nosotros tenemos una subvención que se llama Subvención Escolar Preferencial, que tiene como objeto financiar los planes de mejoramiento educativo orientados a los procesos de aprendizaje en cada una de las unidades, contextualizadas a esas unidades. Y todas las orientaciones que el Ministerio ha hecho desde el 2022 hasta ahora es que los planes de mejoramiento tienen que ir orientados a la reactivación y a cada una de sus líneas. En torno a eso estamos hablando de más de 1 billón de pesos que tiene la SEP y que los colegios podrían utilizar para ese fin. Es una breve cosa de presupuesto. Todo eso es muy valioso, ministro, pero usted debe saber mejor que nadie que probablemente lo más caro y que resulta muy urgente tiene que ver con los temas de infraestructura. Usted recién en una respuesta soslayó algo que a mí me parece bien interesante,
Claro, es meterse en el corral ajeno, en su caso, o en su ex corral, pero ¿no sería interesante dar una señal más estructural, como por ejemplo, que el 5% del FNR fuera destinado a infraestructura educacional por los gobiernos regionales, en fin? Se lo pregunto porque no tengo los números sobre la mesa, pero dudo, sinceramente, que las direcciones de educación pública tengan presupuesto para resolver las necesidades de infraestructura de todos los colegios que van a tener que administrar. Mira, yo creo que es súper importante lo que tú dices. No sé si el 5% del FNDR, yo creo que es una discusión compleja, ¿no? Porque tiene que ver con la autonomía presupuestaria más, digo. Por supuesto. Pero mira, esto yo lo conozco desde todos los ángulos que me ha tocado trabajar en el gobierno, incluyendo la Subdere, y es muy importante. Entonces, yo creo que acá lo que nosotros necesitamos es hacer una discusión en serio respecto a infraestructura. El plan de fortalecimiento que nosotros hemos delineado como Ministerio de Educación contempla 4 ejes. Un eje de financiamiento que tiene una agenda corta para enfrentar la crisis municipal, que yo creo que está peor que hace 4 o 5 años atrás. Por otro lado, una agenda larga que perspectiva una nueva forma de financiamiento hacia adelante. En eso hay acuerdo transversal, todos reconocen que eso es necesario abordarlo. Tema de aprendizaje, ya hemos hablado un poco de eso y de todos los desafíos que tenemos en esa materia. Tema de desarrollo de infraestructura, y ahí la situación es crítica. El último catastro de infraestructura que se hizo fue el año 2012 y nos hablaba de que en ese minuto, si seguíamos invirtiendo lo que se estaba invirtiendo 2 años después del terremoto, por tanto las inversiones estaban más elevadas, no íbamos a demorar 46 años en cerrar la brecha. Entonces, no solamente no seguimos invirtiendo eso, por tanto hoy día quizás eso es mayor. No ha habido ningún catastro. De hecho, lo que tenemos proyectado el próximo año es desarrollar el catastro de infraestructura que nos visualice la brecha. Cuando yo estuve de subsecretario inventamos una línea de infraestructura de emergencia, donde dispusimos más de 54.000 millones de pesos. Eso está en proceso de ejecución de obra. Además, este año hemos invertido 100.000 millones más. Siempre es insuficiente. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que esto tenga 3 fases. Por un lado, le estamos pidiendo, y esto lo hemos conversado con el presidente también, recursos para poder enfrentar una nueva línea de emergencia para poder atender estos casos urgentes como los de Atacama. Por otro lado, terminar el catastro y al final del periodo, pensando de aquí a 2025, fines de 2024, es decir, en el plazo de un año, con los resultados del catastro y que nos indique más o menos cómo está el estado del arte, definir una política nacional de infraestructura. Porque mira, no solamente esto tiene que ver con plata, también tiene que ver con procesos. Por ejemplo, ustedes saben que existe el Sistema Nacional de Inversiones, Sí. ¿no? Sistema Nacional de Inversiones que es complejo. Yo estuve en Subdere y tenemos herramientas en Subdere, como por ejemplo los planes de zona extrema o zona de rezago, que definen metodologías diferenciadas de evaluación social, donde la lógica no es la evaluación costo-beneficio, sino que es costo-eficiencia. Eso facilita mucho las cosas. Entonces, la pregunta es cómo nosotros abordamos en áreas estratégicas como educación el debate de la infraestructura de manera más expedita. Ministro, 2 cosas. Una, me pegué un viejazo. Ya. Hablé de la Universidad de Chile, estoy hablando de la rectora Elisa Araya, que es de la Universidad de la Metropolitana Universidad de de la Ciencias, UNCE, de la UNCE. que antes el pedagógico Sí, era la Universidad era de Chile, parte de- era sí. parte de eso, yo lo recuerdo eso. Disculpe a la rectora. La segunda cosa, antes de terminar, a ver, quiero que me dé su opinión respecto a qué es lo que le gustaría y qué es lo que está viendo en lo que van a presentarle al país como nueva constitución que tiene que ver exactamente con el tema de educación. ¿Hay algo que le parezca realmente desequilibrado en eso o usted estaría en condiciones de aprobar lo que ya sabe y ya conoce de lo que está? ¿Por qué me hace preguntas en las que sabe la respuesta? Yo soy ministro de Estado, no soy comentarista del proceso constitucional, no me corresponde a mí emitir juicio al respecto. Esa sacada de bala no vale. Yo espero que el resultado del proceso en materia educativa fortalezca la garantía del derecho a la educación, reduzca las brechas y que todo eso esté puesto en el centro de la conclusión. Pero no me corresponde a mí hacer una Ministro, evaluación de lo que está sí puedo discutiendo. opinar y muy cortito porque se nos fue el tiempo es respecto al CAE y la deuda histórica. Ok. De nuevo, titulares en esos 2 ámbitos. Titulares, hay un compromiso del plan de gobierno y del presidente de estas 2 medidas. Ya. Estamos viendo, de hecho, de cara a fin de año, el tema de deuda histórica. Hay un ¿Cuánto es la compromiso plata de la deuda histórica a su juicio? Usted sabe que no le voy a responder eso, porque efectivamente... ¿Por qué no? Porque la plata de la deuda histórica es algo que estamos justamente discutiendo en este minuto Pero tendrán con una los profesores. estimación, De hecho, no porque hemos cerrado la discusión hay con los estimaciones profesores. de 10.000, 12.000 millones. La deuda completa. Sí, sí, claro. No, claro, son varios miles de millones de dólares. Son, Claro. si no me equivoco,
entre 8.000 y 12.000 millones de dólares, Las dependiendo. estimaciones. ¿Y cuánto de eso va a cumplir el gobierno? El acuerdo del gobierno es reparar la deuda histórica. ¿Y Y qué ese es el significa compromiso eso? que tenemos con los profesores y profesoras, y en eso estamos hoy día discutiendo. Tenemos mesa de trabajo y un horizonte de solución o de presentación de un proyecto de ley en diciembre. Entonces, naturalmente, las cifras y esas cosas son parte de la mesa de negociación. ¿Y respecto al CAE? No está abierto. Respecto al CAE, hay un debate interno en el gobierno sobre el diseño, ¿no? Y aquí estamos hablando más bien de un sistema de financiamiento autocontenido que busque de manera tal la resolución de condonación progresiva de aquellas deudas que son más complejas, en la lógica de eficientar el sistema, porque lo que se está gastando hoy día en el CAE es mucha plata, son muchos miles de millones de dólares que están hoy día en activos del Estado, de deudas que en realidad no se están pagando. Entonces, hoy día le está saliendo muy caro al Estado sostener ese modelo. Pero la Tenemos señal que ha transitar dado el hacia ahora. Estado de que se la va a condonar el CAE, ¿no será una incidencia respecto al no pago? O sea, el no pago es algo que viene bastante más lejos de la misma candidatura del presidente Gabriel Boric y sus propuestas. Este es un problema estructural. Hoy día el subsecretario Orellana ha tenido que hacer gestiones con la propia banca para poder participar de los procesos anuales del CAE. Es un sistema que en realidad no está funcionando muy bien. Nos están Bueno, tratando que se nos fue el ministro, tiempo. le queremos agradecer haber estado aquí en Tolerancia Nos Cero quedan con muchos temas nosotros. pendientes. Pero, Tenemos que volver. pero si no me va a contestar la pregunta que le hice. Pero que me hace preguntarte- una pregunta que no, No, se pero es puede una pregunta, contestar, por eso no vamos a usar intervencionismo. ¿le parece que lo que está Vamos. conocido Fernando. vale o no? Eso era. Está bien, está bien. Gracias, ministro. Gracias a ustedes. Gracias, Que vaya muy bien. ministro. Chao. Hacemos una pausa y volvemos. Para empezar un nuevo día necesitas estar bien informado y en CNN Chile te acompañamos en el inicio de tu jornada. Y a diferencia de ayer, hoy las temperaturas subirán considerablemente por la tarde. Actualidad, reportajes y datos para tomar las mejores decisiones. El precio de las bencinas no cede. Y a continuación, en nuestro reportaje revisaremos los pequeños cambios que pueden accionar un impacto positivo en la salud de las personas. CNN AM, nada nos despierta y conecta más que estar bien informados. Te esperamos en CNN AM junto a Fresia Soltó. Desde las 6:30 de la mañana, CNN Chile. Vamos más allá. Economía, distante para algunos, cercana para nosotros. Algo que tú ya bien sabes. Siempre atento a indicadores. Capitán de tus inversiones. Del grupo de los informados. Al tanto de nuevas necesidades, materias primas y noticias internacionales. Para decir con autoridad, he ahí una gran oportunidad. Sigue moviendo tu dinero en el momento justo, con la inversión correcta, junto a Agenda Económica. De lunes a viernes a las 8:20 horas por CNN Chile. Vamos más allá. A las 13 horas te invitamos a hacer una pausa cargada de información, porque cuando necesitas ir más allá, nosotros te entregamos lo que debes saber sobre el país, la economía, el mundo y las opiniones que han marcado la pauta. La segunda mitad del día parte en CNN Tarde. CNN Tarde, junto a Viviana Encina. Lunes a viernes, 13 horas, por CNN Chile. Vamos más allá. Qué lindo sería todo esto, pero con más color, como el desierto cuando está florido. Y así damos la bienvenida al desierto florido, un fenómeno que llena de color nuestro país. A nuestros días le haría bien un poco de calma, como la que se siente allá, en las Torres del Paine. Y las Torres del Paine realzarán aún más su belleza,
con las nevadas que recibirán por la tarde. Riquísimo el café y sería mucho más rico si llegara la brisa de La Serena. Y La Serena estará despejado con agradable brisa marina. Hay que aprovechar muy bien estas verduras y estas frutas. La falta de precipitaciones afecta a gran parte del país. Acompáñanos en CNN Tiempo, donde conocerás el clima para disfrutar de tu tiempo. CNN Chile, vamos más allá. En la era de la información queremos ayudarte a navegar por las noticias. Noticias que cambian al mundo. Algunas nos inspiran, otras nos hacen ser conscientes. Noticias en contexto y perspectiva que movilizan a las masas y se producen cuando menos lo esperamos. En un mundo con múltiples fuentes de información, te ayudamos a conocer lo más relevante del día en Chile y también en el mundo. Te invito a descubrir lo que hoy es noticia. Hoy es noticia con Matilde Burgos, de lunes a viernes a las 16:30 horas. CNN, vamos más allá. Estamos de vuelta y tenemos ya a 2 nuevos integrantes en esta mesa. Damos muchos saludos a Pilar Cuevas, consejera constitucional de Renovación Nacional, y a Gabriel Osorio, también comisionado experto del Partido Socialista. Muchas gracias, para ver si nos pueden ayudar a canalizar un poquitito lo que todos ustedes van a tener que esperamos, revisar y dirimir. ¿Cómo lo van a hacer al momento de la votación? No quiso el ministro decir que votaba, pero quedó claro lo que votaba. No quiso decir el ministro si votaba a favor o votaba en contra. Quedó bastante pero claro. En todo caso, a ver, partamos con... ¿Quieres tú? Abramos los fuegos. Una para Gabriel y después contrapregunta, mi estimado Francisco. Leímos con atención la entrevista que diste hace un tiempo atrás, y yo recuerdo una anterior. Tú fuiste más bien crítico del proceso pasado, sí, de los contenidos, del procedimiento, y sin embargo, como muchos de nosotros, votó a prueba en la esperanza de que ese texto pudiera reformarse, pero sobre todo anclado en la convicción de que no era posible seguir con la actual Constitución. Y sin embargo, en esa entrevista dices que no estás en condiciones de aprobar un texto que tiene graves falencias. ¿Qué es distinto de tu juicio respecto del texto de la primera convención al texto del cual fuiste partícipe para que ahora la Constitución del 80 sí sea un sustituto razonable, a lo menos de manera temporal? A ver, yo partiría señalando que la actual propuesta tiene deficiencias técnicas, y tiene deficiencias técnicas que son importantes, distintas respecto del proyecto de la Convención Constitucional, que había también mucho más bien juicio de mérito respecto a lo adecuado o lo avanzado que podía ir un determinado texto, sin perjuicio de que yo fui bastante crítico, sobre todo sobre el sistema político. Lo recuerdo. Y que en este texto continúa. Y soy crítico de este texto en razón de varios asuntos. Primero, se trata de presentar al país que nos encontramos frente a la disyuntiva de estabilidad versus inestabilidad. Pero cuando hacemos un análisis sobre las normas que configuran el sistema político, a mí me gustaría hacer una distinción respecto de lo que se pretendió realizar mediante el anteproyecto que nosotros acordamos en mayo y junio del año 2023, respecto de las normas actuales que propone el Consejo Constitucional. ¿Qué fue lo que dijimos nosotros? Dijimos, mire, en realidad tenemos un diagnóstico común. Ese diagnóstico dice relación con que el sistema político se encuentra absolutamente hiperfragmentado. Existen 22 partidos políticos con representación parlamentaria, ya sea en formación o formados, y eso hace imposible la posibilidad de que se lleguen a acuerdos al interior del Congreso Nacional y tengamos buenas políticas públicas. Para eso, la comisión experta propuso normas sobre disciplina parlamentaria, normas referentes a órdenes de partido,
normas antifragmentación como el umbral del 5%, entre otras normas en que se permitía un presidencialismo, llamémoslo así, de coalición. Todas esas normas desaparecieron, todas. Las normas sobre órdenes de partido, fuera. Las normas sobre disciplina parlamentaria, fuera. Y el umbral quedó, pero con una cantidad de excepciones tal que al menos hasta el año 2030 lo hacen prácticamente impracticable. Es que la pregunta apunta a eso, porque yo imagino que junto a estas tienes otras muchas objeciones y todas muy legítimas y razonables. Pero la pregunta ¿es ahora entonces el quedarse con la actual Constitución una mejor alternativa y no lo era en el texto de la convención pasada? Mire, yo se lo respondo de la siguiente manera. Creo que el problema del sistema político, junto con normas extravagantes en materia de derecho administrativo sancionador, junto con la petrificación de la discusión en materia de derechos sociales, hace que esta Constitución sea peor que lo que tenemos actualmente, que es la Constitución de 1980. Y de verdad es algo que, al menos en mi imaginación, era muy difícil de poder prever que una circunstancia como esta pudiese suceder, pero ya sea que el Estado chileno a través de la administración no pueda sancionar normas reglamentarias tales como, por ejemplo, las normas sobre emisiones, calidad del aire, resoluciones de calificación ambiental, todas esas conductas infraccionales que no se encuentran en la ley, hoy, bajo el texto que se está proponiendo, el Estado, al menos la administración, no podría tener sanción alguna, salvo que pasara por el Congreso. Entonces, perdone, pero es... yo no lo llamaría solamente extravagante, sino derechamente peligroso que se esté desregularizando de tal manera la administración, pero peor aún, porque esto trae incertidumbre no solamente para las personas, sino también para los inversionistas que no van a saber tampoco cómo relacionarse con la administración del Estado y de qué manera va a ejercer el Estado su potestad sancionatoria. Ahora yo quiero preguntarle a Pilar un poco la contraparte, porque en el fondo, así como Pirincho preguntaba respecto a por qué antes era posible el aprobar para reformar, la contraparte es por qué su sector, o tu sector, que en el pasado consideró que el proyecto de la convención era una cosa partisana, donde no había un gran acuerdo, y sin embargo este proyecto adolece de lo mismo, podrá ser mejor o no mejor, pero adolece del mismo pecado que fue denunciado por tu sector. ¿Por qué ahora no? ¿Por qué ahora se puede aprobar y antes no se podía aprobar? ¿Por qué ahora es legítimo hacerlo? Mira, primero hacer un poco de reflexión. Estoy muy en desacuerdo con lo que ha dicho nuestro experto Gabriel Osorio. Le tengo un gran respeto académico, pero la verdad es que este proceso contaba de dos partes y pareciera que muchos expertos no lo entendieron así. Una parte, porque no se partía de una hoja en blanco como el proceso anterior, sino que había 12 bases en las que se pusieron de acuerdo los distintos partidos y actores políticos de nuestro país. En segundo lugar, un proceso en que entraban los expertos elegidos por el Parlamento, el Senado y la Cámara de Diputados, para hacer un poco de historia, donde nombran a 24 expertos, 12 por un sector político, 12 por otro sector político, con un empate técnico. Y ellos levantan un texto lo mejor posible, muy académico, muy respetable, pero bastante lejos de la ciudadanía, diría yo. Inteligentemente el proceso contemplaba la segunda parte, en que se eligen 50 consejeros por la ciudadanía, quienes van a recibir este anteproyecto y ponerle la mirada ciudadana. Si eso no gusta la mirada ciudadana. Yo no soy una experta académica en derecho constitucional. Soy una mujer común y corriente, elegida con la primera mayoría en mi región, con una mirada lógica, con una mirada de mujer, de madre, de abuela, que quiero terminar un texto que me permita ciertas tranquilidades en el futuro. La pregunta, Pilar, era respecto a la crítica que hacía la derecha a la propuesta anterior de que no los contemplaba. Partisana. Voy al texto. No es una constitución partisana, ¿ya? Porque sabes tú que alrededor del 50% de los artículos fueron aprobados por unanimidad. Por lo tanto, es el otro 50% donde hay cambios. Y muchas normas que hoy día están... Sí. 33-17. No. En la otra mitad hay 50% por unanimidad.
¿Y la otra mitad? No, las otras son, en algunos había 35, en otras 33, en otras 31, Claro, porque pero eran 30. El punto que te hace Francisco es que, independiente de que tu revista, y de manera muy legítima, tu opinión es como una representación ciudadana, lo cierto es que cuando uno lo mira desde afuera, se dieron todas en clave política, en el cual la mayoría, constituida básicamente por la derecha, se impuso a una minoría de izquierda, exactamente al revés de lo que ocurrió la vez anterior. Bueno, la mayoría la instala el pueblo. Ellos votaron, ellos decidieron. Esa mayoría está ahí por una igual razón. que la vez pasada. Está bien, pero por una razón válida. El día en mayo casi 13 millones de chilenos votaron y pusieron esa mirada en el Consejo. Y quiero decir que no es partisana ni es identitaria, como han querido decir con ciertas caricaturas, porque a nosotros, y voy a rescatar el rol de Chile Vamos, de repente tan poco reconocido, ha sido tremendamente complejo y difícil salir adelante con normas que fueran bastante más razonables. Por un lado, una mayoría republicana, con quienes tenemos grandes acuerdos o principios en común, pero no todos. Y por otro lado, una izquierda muy de izquierda, porque el centro político nunca llegó al Consejo, porque no fueron electos. Entonces nos tocó asumir un rol en que, buscando ciertos equilibrios, teníamos que instalar ciertas normas que fueran diferentes. Y hay muchas normas, incluso en el sistema político, que tienen la paternidad de Gabriel Osorio o que tienen su participación y ahí quedaron. Por lo tanto, y muchas otras que quedaron instaladas en el Estado Social y Democrático de Derecho. Cuando se habla que esto es una constitución que representa solo a un sector político, yo digo, esta es una constitución que representa primero la ciudadanía y viene a resolver temas históricos. El poder garantizar 5 derechos sociales con responsabilidad fiscal, con provisión pública y privada y con respeto a las libertades y derechos fundamentales, que es como se consagra en el artículo 1, es una tremenda deuda histórica con nuestro país. En mi región, en la de Aysén, a quien saludo cariñosamente, la salud es solo entregada por los entes estatales. La educación, muy poca por entes privados, casi toda estatal. ¿Qué requiere entonces? Que el Estado, donde no puede estar el privado, esté, pero esté con una presencia fuerte. ¿Es malo acaso consagrar un plan universal de salud para todos los chilenos igual? Bueno, preguntémoselo directamente a ¿Es malo Gabriel. consagrar una defensoría de las víctimas, que es de verdad muy necesario hoy día, o la sala cuna universal? Yo te paso la pelota. Le pregunto a Gabriel, todas estas son innovaciones que se pusieron en el Consejo. El combate a la corrupción, la muerte cívica, no estaban en el texto original de los expertos, pero sí fueron cosas que se agregaron en el seno del Consejo, haciéndonos eco de lo que nos pidió la gente en la calle. Gabriel. Sí. Hartas cosas te digo. Sí, sí. Es bastante interesante la exposición, sin embargo, habría que realizar algunos contrapuntos. Por ejemplo, en materia de combate a la corrupción, una de las normas que se crea, que me parece que está en el artículo 4 o 7 por ahí del proyecto que se debería votar el día de mañana, establece la Agencia Nacional Anticorrupción. Pero la Agencia Nacional Anticorrupción se señala que es un órgano coordinador de otros órganos, pero no se señala cuáles son sus funciones, ni cuáles son sus atribuciones, ni quién lo encabeza, ni de quién depende. Es un buen titular, pero detrás del cascarón no hay nada. Y si uno analiza la estructura del proyecto de nueva Constitución, que está establecido en capítulos, ¿no es cierto?, en que uno identifica los órganos autónomos constitucionales, vemos que esta agencia anticorrupción, que no tiene funciones, que no tiene atribuciones, va a coordinar a otros órganos como la Contraloría o el Ministerio Público. Entonces, la primera pregunta que surge cuando uno piensa en el organigrama que Contraloría le presenta a los abogados y a todos los funcionarios es ¿quién manda a quién aquí? ¿Quién va a tomar las decisiones en materia de combate a la corrupción? Entonces, más bien, es un buen titular, pero con un debilitamiento a la institucionalidad, particularmente respecto a Contraloría General de la República. Entonces, ese es un error técnico importante. No es una cuestión de izquierda o de derecha,
sino es un error técnico importante. Y yo entiendo de qué nació a propósito de una contingencia que sucedió, ¿no es cierto?, durante la discusión del Consejo Constitucional, pero la verdad es que cuando se está discutiendo una constitución hay que un poco abstraerse de esa discusión contingente y tratar de hacer un buen entramado institucional. Y eso aquí no ocurre. Eso respecto, por ejemplo, de la Agencia Anticorrupción. Después se señalaba algunos avances como la Sala Cuna Universal o algunos derechos referidos, ¿no es cierto?, a la salud y educación. Respecto a educación, me remito sencillamente a una publicación que salió en La Tercera, me parece el día 25 de octubre, donde gente que está muy lejos de la izquierda, como José Joaquín Brunner, Mariana Elwin o Silvia Izaguirre, criticó latamente la configuración del derecho a educación y a la libertad de enseñanza o la incorporación del voucher y el debilitamiento de la educación pública. Eso no lo dice la izquierda, lo dice diversos expertos de amplio arco político. Entonces, ahí otros expertos en esa materia señalan que tenemos un problema técnico importante, ¿ya? Y respecto de incorporaciones como por ejemplo la Sala Cuna Universal, al menos nuestra legislación de muy larga data ya se incorporaba, pero además se incorporaba como una obligación del empleador, cosa que ni siquiera aparece aquí en el texto constitucional, como que ahora ya el Estado, que es a veces se repulsa para algunos asuntos, ahora supuestamente debiese hacerse cargo de una manera técnica incorrecta respecto a cómo debiese ser incorporado. Yo quiero preguntarte, tú eres una persona muy escuchada en el Partido Socialista y en tu sector. Quiero preguntarte, tú, está claro que vas a votar en contra, pero la pregunta es, ¿en contra y después qué? ¿Qué es a tu juicio lo que viene después de esto? Mire, yo voy a recordar, porque no es una expresión mía, sino de la comisionada Rivas, que decía que hay que tomarse vacaciones constitucionales. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, pero ¿sabe qué? Yo creo que sí hay que hacer una reflexión, porque hay un asunto que usted tocó a propósito de la crítica que se le realizó a la Convención Constitucional, que dice relación con incorporar una constitución programa, cosa que en este texto también sucede con matices distintos, pero es el mismo fenómeno. Y creo que salvo lo que se logró en la comisión experta, que al parecer no es de mucho gusto de algunas personas, que era un acuerdo transversal, amplio, entre el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, un acuerdo histórico. Nunca antes en Chile se había tenido un acuerdo respecto a un texto o un anteproyecto de texto constitucional de esas características. Yo creo que hay que reflexionar sobre el por qué las instituciones y los órganos encargados de redactar un texto para Chile no han sido capaces de generar una constitución de consenso. Y eso es algo a reflexionar. Quiero retrucar un par de cosas sobre la Agencia Anticorrupción. Mira, cuando les gusta, la Constitución tiene que ser habilitante para que el legislador legisle al respecto. Cuando no les gusta, entonces adolece de deficiencias técnicas. Yo quiero leer el artículo que crea la Agencia Anticorrupción y que es: la ley creará una Agencia Nacional contra la Corrupción que coordinará la labor de las entidades estatales con competencia en materias de probidad o integridad pública, transparencia y rendición de cuentas, y promoverá acciones de prevención en dichos ámbitos. Por lo tanto, cosas que hoy día no existen, la coordinación entre los distintos órganos y la prevención de la corrupción, hoy día son dos cosas que no existen. Y se le entrega a la ley, al legislador democráticamente electo, para que pueda hacer esta organización. Y con respecto a la Sala Cuna, es que no puedo dejar de decirlo, la Sala Cuna Universal, lo que está consagrado hoy día es el nivel medio mayor, lo que se consagra ahora es el nivel medio menor, o sea, termina el postnatal y empieza la Sala Cuna Universal. ¿Y por qué no está en el derecho al trabajo, querido Gabriel? Porque no queremos que sea una guardería, queremos que sea parte del proceso educativo. Y está en el derecho a la educación, un derecho social garantizado, justiciable, como están los 5 derechos sociales en esta nueva Constitución. Solamente voy a hacer un punto, un punto técnico muy importante. El deber de coordinación de los órganos de la Administración del Estado existe desde los años al menos 80. En la ley 18.575, coordinación general. No, pero no en materia de corrupción, lamentablemente. Decir como que no existe, o que la ley deba decir que deberá coordinarse en todos estos ámbitos,
no está bien. Ya existe ese principio y existe desde los años 80. No dio resultado con Democracia Viva. Les quiero proponer lo siguiente, porque probablemente este debate se ha reproducido al interior de la comisión. Esa fue la razón por la cual ustedes fueron elegidos consejeros. Quiero llevarlo a una cosa más ciudadana desde el punto de vista político. Usted, Pilar, decía hace un rato de que siente que el gran aporte del Consejo fue incorporar esta mirada ciudadana que no tenía la del Comité de Expertos. Sin embargo, a lo menos coincidiremos de que esa mirada ciudadana no necesariamente parece palpable en lo que nos están mostrando las encuestas hasta ahora, que pese a un cierto punto de inflexión en una de ellas, avisora un escenario todavía difícil para la aprobación. ¿Qué es lo que debería, en su opinión, ocurrir para que efectivamente la opinión pública, las personas que van a concurrir en diciembre, pudieran percibir esta preocupación ciudadana que usted tan convencidamente ve en el texto constitucional? Y una pregunta similar a la que se hacía en el caso anterior. En caso de no aprobarse el texto, que sería un gran fracaso no solamente para la oposición o para el gobierno, sino que para el país, ¿cómo sigue esto para adelante en su opinión? Bueno, efectivamente las encuestas han tenido un repunte, ha sido difícil. Básicamente yo creo porque la ciudadanía está fatiga electoral, han llamado los expertos, y porque no sienten esta cercanía y quedaron ya muy desencantados con el proceso anterior. No se puede analizar el actual proceso constitucional sin tener en cuenta lo que pasó en la Convención Constituyente. En la Convención Constituyente, con ese 62% de rechazo, 64% en mi región, donde la gente dijo un basta. Pero el país consideró, los políticos consideraron, el presidente consideró que había que iniciar otro proceso. Lo iniciamos, nos hicimos parte, nos sumamos, porque a mí también me costó sumarme a este proceso, pero finalmente lo hicimos con responsabilidad, con compromiso, con una mirada desde las regiones, para sumar a la ciudadanía. Yo tengo fe que esa gente que votó en mayo y que votó por los constitucionales, vuelva ahora con el texto terminado, que se vota mañana definitivamente, podamos dejar los titulares y las consignas políticas y podamos bajar al texto. Eso va a ser imposible. Y yo creo que de alguna manera... Estamos hablando de 30 días. No, y estamos hablando además de una competencia. Estamos hablando donde hay dos posibilidades y esas cosas. Claro, uno puede decir amorosamente y lleno de flores de que ojalá todos lean. Sí, pero va a haber gente que va a querer hacer que las personas voten de una manera, incluso tergiversando las cosas por lado y lado. Y por lo tanto va a transformarse en una discusión. La única pregunta que yo tengo, y termino y te paso al tiro, Francisco, la única pregunta que yo tengo es si está el texto hecho de una manera que la gente en su gran mayoría lo pueda entender. Sí, rotundamente, absolutamente, con el capítulo de acceso a la justicia, defensoría de las víctimas, los derechos sociales bien consagrados con acción de protección y yo te diría que todo el primer capítulo, quizás la parte más del presidente de la República, el Congreso, pero sí que se baja a 138 los diputados, la gente lo entiende y está escrito fácilmente. Es un texto que no es complejo de entender. Ahora, coincido contigo que es difícil que la gente lo lea y que va a ser en el fragor de las campañas, como en todas las cosas que hay dos posturas, va a haber confrontación. Esperemos que sea lo más sano posible. Yo voy a defender la postura a favor, porque hemos hecho un texto en que de verdad se ha recogido lo mejor del texto de los expertos, lo mejor de la Constitución del 80 o del 2005, como quieran llamarla, y con un aporte de la realidad, porque las constituciones son hijas de sus tiempos, aunque no se quieran. Yo quiero seguir con eso, porque antes de hacer la pregunta, quiero preguntarle a Gabriel si es que hay cosas que te parecen rescatables de lo que quedó en el proyecto. Queda claro que hay muchos aspectos que no te gustan, pero ¿hay cosas que son mejores de lo que hay actualmente? Sin duda, el capítulo de descentralización. En Chile nos ha costado mucho hablar sobre la descentralización. Hablar sobre la descentralización no nos ha costado nada. No, pero hacerla sí, ha sido bastante complicado. Sin embargo, creo que si bien pudo haberse avanzado mucho más, al menos otorgar función de gobierno tanto a las municipalidades como a los gobiernos regionales es algo importante.
y que se hayan reconocido principios en materia de descentralización también es importante. Yo encuentro que quedó bien, aunque me hubiese gustado, vuelvo a repetir, uno siempre... Más bien hay que evitar un poco enamorarse de los textos, pero se pudo haber avanzado un poco más, sí, pero a mí me parece que el capítulo de descentralización es un capítulo más o menos bien logrado que pudiese permitir que las regiones y las comunas de Chile efectivamente comiencen a tomar decisiones por sí mismos, que sean capaces de realizar buenas políticas públicas. A mí me parece bien. Y ahora yo quiero preguntarle a Pilar, porque esto se va a transformar, querámoslo o no. Yo estoy de acuerdo con Fernando de que la gente no va a leer el texto, como no lo leyó anteriormente en su gran mayoría. Y esto se va a transformar probablemente en que la derecha va a querer hacer un plebiscito al presidente Boric y la izquierda va a querer hacer un plebiscito a José Antonio Kast. Van a ser las estrategias, diciéndolas en grueso, va a ser así. La pregunta es, ¿quién va a ser el gran ganador si es que gana la favor? ¿A quién vamos a mirar esa noche? Yo creo que vamos a mirar al 62% que votó rechazo del mal proyecto anterior. Yo le hablo a ese 62%. ¿No? Para mí, efectivamente, hay cosas de realismo político que uno no puede evitar. Pero yo espero esa noche celebrar junto al 62% que votó rechazo, incluso los que cruzaron la vereda, gente de centro, que han estado presentes sin tener consejeros, como amarillos, demócratas y otros sectores políticos, que siguen estando y que los hemos escuchado. Yo quiero celebrar con ellos, no quiero celebrar ni con José Antonio Kast ni en contra del presidente Boric, quiero celebrar con la gente que votó rechazo del mal proceso anterior. Pero Pilar, no estoy seguro si va a poder celebrar con todos ellos, porque, por ejemplo, con hartos. Hay un importante sector que votó rechazo y que hoy día lo va a volver a hacer, entre otras cosas, porque considera que esto es parte de un acuerdo espurio de la clase política dirigente. Hay dirigentes de derecha que van a votar rechazo nuevamente, como el caso de Tere Marinovich, que fue consejera la vez pasada. Una prominente candidata presidencial como Elin Matei dice una cosa un día y sube una cosa otra. Se jugó por el a favor completamente. Bueno, es decir, solamente después de haber dicho que no iba a poner su capital político en este proceso. Entonces, el de completamente yo lo pondría entre paréntesis. Lo que le quiero decir es que hay un sector importante, no solamente del rechazo, de la derecha. Por de pronto, según las encuestas, la mitad de los votantes de Kast que no van a concurrir a la favor. Entonces, ¿cómo se administra nuevamente esto en términos ciudadanos, que es como usted lo ha querido poner? Sí. Mira, esa mitad, y yo he estado muy pendiente de todas las encuestas, la verdad es que hay un buen repunte con el a favor y hay muchos que se mantienen, que no saben cómo van a votar. No es que van a votar en contra, sino que hay un sector que va a votar en contra y otro gran sector que dice que podría votar a favor o en contra, y es ahí donde hay que enfocarse entonces con la información, con la cercanía, con explicar el texto, con decirles que este es un texto que efectivamente lo que busca es generar estabilidad, aunque a algunos no les parezca, que tenga herramientas para combatir la corrupción, la delincuencia de mejor forma, que moderniza el Poder Judicial y que genera normas para la regionalización y otras tantas más, como lo que yo mencionaba recién, los derechos sociales garantizados, que tienen que ver con la educación. La libertad de elegir en educación, el establecimiento y el proyecto educativo no sería razonable, pero al mismo tiempo, yo escuchaba al ministro antes de que entráramos, esta Constitución vuelve a instalar la educación pública dentro del texto, cosa que no estaba en la del 80, y que se vuelve a instalar de buena forma para asegurar que aquellas partes donde no se puede elegir, el Estado tenga una buena educación. Ahora, Gabriel, una pregunta, porque vas a votar rechazo, como ya lo expresaste, o en contra, para ocupar la jerga de esta que corresponde a este proceso. Y sin embargo, también habría que hacer la crítica que a muchos partidarios del en contra le ha costado dar razón de sus dichos, diríamos los abogados, es decir, explicarse públicamente. De hecho, no sé si fue hoy día o ayer, ya a esta altura un poco ando medio mareado, pero leí una entrevista del senador Quintana. Ah, sí. Jaime Quintana. Donde prácticamente no logré entender por qué estaba en contra después de que lo explica una larga entrevista. Entonces, ¿no te parece que hay un problema de discurso, de fundamentos, de razones
de quienes públicamente hasta ahora se han manifestado en contra en diciembre? A ver, yo no voy a comenzar a juzgar los dichos de otras personas respecto al por qué toman una u otra posición. Sino yo le voy a explicar por qué creo que la propuesta no es algo que merezca Chile, ¿ya? Porque cuando hablamos de estabilidad o la disminución de la hiperfragmentación, más allá del titular de los 138 parlamentarios que aún no escucho una razón lógica de por qué se disminuye. De hecho, recuerdo que en una mesa de negociación preguntamos cuál era la razón de la disminución del número parlamentario y nos respondieron, no hay argumentos. Yo quedé plop con eso, pero más allá de eso, decir que cuando se reiteran los mismos errores en materia de sistema político, la estabilidad no está garantizada. Eso no es cierto. Al menos el próximo presidente, con este nuevo texto, si llega a ser aprobado, va a tener exactamente los mismos problemas que tiene el actual presidente y que tuvo el anterior presidente, y así una sucesión hacia atrás desde el momento en que comenzó la hiperfragmentación del Congreso Nacional. En segundo lugar, en materia de educación, que es lo que se señalaba recientemente, que se asegura la educación pública, difícilmente se pueden armonizar educación pública junto con obligaciones del Estado de mantener un sistema junto con el voucher y además con las críticas que se realiza a propósito de incorporar normas tan de rango legal o reglamentarias, incluso como por ejemplo el 50% del currículum obligatorio que disminuye a propósito de lo que se establece en la Ley General de Educación actualmente. Entonces, más bien, es un cúmulo de normas contradictorias que vamos a tener un problema interpretativo importante. Y en materia de derechos sociales garantizados, déjeme decirle lo siguiente, que es importante que esto se sepa, porque nosotros propusimos en varias enmiendas, yo desafío que si es que hubo alguna vez de parte de nosotros o de los consejeros alguna enmienda que fuera, comillas, maximalista o que pretendiera incorporar alguna política pública determinada dentro de la Constitución. Al menos eso por nuestra parte no pasó. Pero, por ejemplo, en materia de pensiones, a mí me llama poderosamente la atención, lo puedo buscar en el artículo 16, me parece número 28, por ahí está, a veces puedo fallar en los números, en que se establece no solamente la propiedad sobre los fondos de pensiones, cosa que es posible que se establezca, sino la propiedad sobre las cotizaciones previsionales, ¿ya? Al momento que uno como abogado puede interpretar, si yo tengo la propiedad sobre las cotizaciones, quiere decir que es un momento anterior, desde el momento en que caen en este fondo, ¿no es cierto?, en el fondo que va a servir para tu jubilación. Si es en el momento anterior, quiere decir que cualquier política pública distinta de la que actualmente existe, es decir, cotización individual, ¿no es cierto?, más pilar solidario mediante impuestos, no es posible, no sería constitucional de sostener. Yo recuerdo Es decir, la reforma de Piñera no sería constitucional con este texto. No, es posible interpretarlo así. Y perdone, el trabajo de cualquier abogado es interpretar la norma, ¿no es cierto?, en distintos sentidos de acuerdo a las circunstancias, ¿no es cierto?, Gabriel, que se encuentran. Entonces, un solo punto más. Entonces, es muy difícil. Un abogado sí, pero solo, si me disculpa, si me deja terminar, gracias. Es muy difícil que podamos tener una reforma que permita al legislador democrático, que es lo que se estila en las democracias europeas, al menos eso es lo que yo entiendo por Estado Social y Democrático de Derecho. Es muy difícil que para el legislador democrático pueda establecer una reforma, por ejemplo, en materia de pensiones distinta a lo que actualmente existe. Y eso es constreñir el debate político, constreñir la decisión del Congreso Nacional, y eso simplemente lo que hace es establecer una determinada forma de política pública, cosa que es negativa para el debate nacional. Decir que Gabriel instala verdades a medias y me da hasta pudor decirlo porque siento mucho respeto por su nivel académico. Lo que habla de la hiperfragmentación y del umbral del 5%, lo que hace una transitoria es bajarlo al 4% por una elección más y que permite algunas fusiones para que esos partidos, bueno, pero todo tiene que tener alguna transición quizás, y eso en beneficio de los partidos de izquierda más que de los de derecha, pero es porque tiene que haber una transición lógica. Pero decir que el texto elimina el umbral del 5% es una falsedad porque lo mantiene. Está en el texto la normativa vigente. Hablar sobre que los derechos sociales no tienen garantía, tienen todos y cada uno de las garantías. Y que en el sistema previsional lo que se busca es resguardar, porque la constituyente anterior quería quitarlo, es
el ahorro previsional de toda una vida es de propiedad de los trabajadores, Gabriel, y es lo que la gente quiere. Pilar, nos y quedamos bien, lo que se pero habla no de las de las cotizaciones para la vejez. Y en la redacción se tuvo especial cuidado de que no quedara ni inconstitucional ni fuera incompatible con la reforma de pensiones que se está discutiendo en el Se nos Congreso. fue el tiempo, pero quería hacerle solo una pregunta como mujer, Pilar, porque aquí era la única que Sí, aquí no hay mucha paridad. es que Mónica está de vacaciones. Quiero preguntarte respecto a cómo queda el rol de la mujer y específicamente respecto al cambio del qué por quién y cuánto puede significar un retroceso para lo que ha significado las 3 causales o eventualmente el día de mañana si Chile quiere avanzar, como casi todos los países occidentales, a una ley de aborto libre. Mira, cuando se habla de retroceso, yo pregunto retroceso con respecto a qué, porque no es con respecto al texto de los expertos, no es con respecto a la Constitución, debería ser contra la Constitución vigente, la que nos rige, porque esas son las reglas del juego y si no se aprueba este texto, esas seguirán siendo las reglas del juego. Pero normalmente cuando se habla de retroceso por parte de la izquierda o el oficialismo, tienden a mirarlo desde el texto fallido del rechazo de la constituyente anterior. Como mujer, esta constitución, el proyecto que se presenta consagra derechos que no estaban consagrados anteriormente en ninguna constitución ni en la historia constitucional chilena. Por de pronto, consagra un acceso igualitario a cargos públicos, igualitario y paritario también a candidaturas y a poder presentarse a distintos cargos públicos. Segundo, se establece la paridad de salida, que siempre he dicho, a mí no me gusta, pero uno tiene que hacer ciertos esfuerzos para que sea un texto no partisano. Y en el aborto, porque se nos fue el tiempo. Y con respecto al aborto, el texto original era se protege la vida del niño que está por nacer, con rango constitucional. Eso era lo que había llegado en las enmiendas. Y después de muchas conversaciones y unidades de propósito, queda la ley protege la vida de quien está por nacer. Y en todas las intervenciones, en el Pleno, en las comisiones, grabaciones y actas, dice claramente que no es el ánimo del Consejo ni se pretende dejar inconstitucional la ley de aborto en 3 causales, porque cuando fue dictada, aquí lo que entra en colisión son 2 derechos, los derechos del niño que está por nacer y los derechos de la madre. Y el aborto en 3 causales está enfocado en los derechos de la madre, cuando hay inviabilidad del feto, cuando ha sido producto de una violación y en eso que es tremendamente terrible, y cuando está en peligro la vida de la madre. Por lo tanto, el aborto en 3 causales se mantiene, y lo han dicho varios juristas y que han interpretado la norma, y por lo demás, si alguien tiene dudas, podrá ir al Tribunal Constitucional, donde tendrá que tener los quórum altísimos para poder... Tienes un minuto porque no queda más. Un contrapunto nomás, súper sencillo. No solamente hay que fijarse en una norma para poder determinar cuáles son los riesgos constitucionales para 3 causales. El proyecto del Consejo establece además otra norma que se señala que es niño todo ser humano menor de 18 años. Esa frase ha sido utilizada por los sectores conservadores para reclamar ante el Tribunal Constitucional contra la píldora al día después y contra interrupción del embarazo 3 causales. Entonces, más allá del quién por el qué, con la incorporación de esta cláusula, lo que se hace es dejar huellas para después ganar más argumentos para poder poner en riesgo la inconstitucionalidad de 3 causales. Y evidentemente con esa redacción es imposible que se pueda avanzar más allá de eso. Se le deja a la ley. A la ley no se le da rango constitucional, dice la ley. Y cuando esté en la ley podrá ser. Está muy entretenido, podríamos seguir, pero a usted yo lo caché, le están tiritando los ojos, así que le agradecemos a ambos, Pilar, Gabriel, por haber estado con nosotros. Volvemos en un ratito. Muchas gracias. Los tiempos cambian y exigen estar informado. Y al final del día, esos cambios pueden ser para mejor. Como cuando cambian las fórmulas para descubrir soluciones que dan vida. O como cuando cambiamos los caminos para cuidar el planeta.
Desde ahora cambia la forma de dar las noticias y juntos, con información y análisis, vamos más allá. CNN Prime, junto a Mónica Rincón, de lunes a domingo, 20:30 horas. CNN Chile, vamos más allá. Cuando termina el día, las noticias necesitan verse de una forma distinta. Con nuevos enfoques y puntos de vista. Con una última mirada que nos permita entender que lo que vivimos hoy será clave en la conversación de mañana. Última mirada. Con Fernando Paulsen, de lunes a jueves en un nuevo horario. Desde las 23:30 horas, por CNN Chile. Hoy necesitamos ir más allá, darle una vuelta a las cosas. Ven a darla en Futuro 360. Porque si le damos una vuelta con innovación, podemos extraer, por ejemplo, agua del aire. Y si le damos una vuelta con tecnología, descubriremos cómo utilizar nanorobots en operaciones complejas. O si le damos la vuelta usando la ciencia, podemos sorprendernos o incluso llegar a vivir en otro planeta. Información de hoy que tendrá impacto en el futuro de todos y todas. Futuro 360. Ciencia, innovación y medio ambiente. Para crecer, hay que opinar. Para opinar, hay que estar informado. Y si estamos informados, podemos debatir. Todos los acontecimientos y visiones que marcan nuestra actualidad. Aquí se debate, donde las opiniones son protagonistas. Lunes, 22:30 horas. CNN. Vamos más allá. Hoy más que nunca necesitamos una sociedad mucho más amigable con la salud mental. La manera en que nos tratamos tiene directa relación con nuestras emociones. Es por eso que en Sanamente nos preocupamos por elevar los niveles de amor por nosotros mismos y por quienes nos rodean y de entregar herramientas concretas para sentirnos mejor. Empezar por el cuerpo y por las sensaciones es la forma, ¿no?, más directa de entrar en nuestra propia casa. A través de los buenos hábitos. Que me sirvió harto salir como de la rutina, no estar encerrado en 4 paredes. Incluso estar en la casa y no hacer nada lo considero últimamente como tiempo para mí. Junto a grandes expertos comprenderemos el complejo mundo de nuestras emociones. Tenemos oportunidades todo el tiempo, de verdad, de volver a conectar. Revisaremos episodios de la vida cotidiana de todos y todas para poder acompañarnos y crear comunidad. Un contenido enfocado 100% en el bienestar humano. Acompáñanos en esta nueva temporada de Sanamente. Todos los sábados a las 22 horas. CNN Chile. Vamos más allá. No olvides revisar todo nuestro contenido a través de la plataforma de YouTube, suscribiéndote al canal de CNN Chile y recibiendo notificaciones diariamente con nuestro contenido en tu móvil. En esta nueva temporada de Minería 360, nos encargamos de explorar profundo en las minas de información, encontrando datos e ideas también sobre la industria minera y relación con el desarrollo humano y económico en el mundo. Descubre las sorprendentes innovaciones tecnológicas que están modelando el futuro. Las noticias más relevantes sobre proyectos e inversión en el sector. Nuevas miradas para tener los pies bien puestos en tierra minera. La minería como nunca antes la has visto en Minería 360. Aquí, todos los sábados en CNN Chile.
Para empezar un nuevo día necesitas estar bien informado y en CNN Chile te acompañamos en el inicio de tu jornada. A diferencia de ayer, hoy las temperaturas subirán considerablemente por la tarde. Actualidad, reportajes y datos para tomar las mejores decisiones. El precio de las bencinas no cede. Estamos de vuelta y tenemos los minutos de confianza a Francisco. Sí, yo quería comentar en mi minuto las declaraciones del presidente Boric en la SOFOFA, donde dijo que él no leía los diarios y que embistió contra 3 diarios con nombre y apellido, ¿cierto? El Mercurio, La Tercera y La Segunda. Incluso preguntó si había ahí algún editor del Mercurio. Me parece que el presidente Boric excedió un límite. En general, todos los gobiernos consideran que la prensa los trata mal, los gobiernos de izquierda consideran que los medios son de derecha, los gobiernos de Piñera consideraban que los periodistas eran de izquierda, todos siempre consideran que nadie le nota lo bueno, pero me llama la atención porque el presidente Boric habla de que hay tantas cosas buenas y la prensa no lo recoge. Es decir, de alguna forma reflotó la tesis del oasis que tanto se le criticó a Piñera, digamos. O sea, aquí tenemos un montón de cosas buenas y nadie las considera. Y me llama la atención porque el presidente Boric pertenece a una generación que no buscó precisamente resaltar lo bueno de los 30 años, sino que precisamente lo que trataron es de denunciar cómo los 30 años habían sido tan negativos. Llama la atención también el hecho de que diga que no lee los diarios, es decir, me parece que un presidente debe leer los diarios por poco que le guste lo que están diciendo ahí. Y hay que considerar que no solo esos 3 diarios han sido críticos de lo que ha sido la gestión de este gobierno, han habido editoriales del Financial Times, del Economist, del Wall Street Journal, que han hablado y han criticado muchas de las cosas que se han hecho. Y en ese sentido me parece que es penoso que tengamos hoy día en el mundo dando cuenta de estas declaraciones del presidente Boric, porque han sido presidentes con rasgos autoritarios, de izquierda y de derecha, desde Trump a Maduro, quienes han investido contra la prensa, y me parece que eso no es adecuado para nuestro país. Por algo, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Asociación Nacional de la Prensa, la UAN a nivel mundial han criticado estas declaraciones del presidente. Me parece que no fueron afortunadas y ojalá que se retracte de ellas. Jorge Navarrete. Hace un par de semanas, si la memoria no me falla, recordábamos que Chile es un país que asentó su estrategia de desarrollo en las últimas décadas sobre básicamente 2 pilares: la explotación de sus recursos naturales y el capital financiero. A diferencia de lo que vienen haciendo otros países que privilegiaron invertir en capital humano, en instrucción, en formación, en educación. No solamente preescolar, primaria, secundaria, universitaria, de formación técnica, dual y otro. Y esto es una cuestión relevante no solo por la movilidad y la prosperidad y las oportunidades que genera para las personas, sino porque a diferencia de los 2 primeros ámbitos, el de la explotación de los recursos naturales y el del capital financiero, que son por definición acumulables o apropiables, quizás por las leyes de la naturaleza humana, o el Espíritu Santo, dirían algunos o algunas, si hay algo que se distribuye de manera más o menos equitativa es justamente el talento de las personas. Y por lo tanto, la importancia desde el punto de vista de la redistribución del ingreso, de invertir en educación, es una cuestión significativa y debería ser muy cara y muy importante para la izquierda. Lo conversábamos con el ministro Cataldo, después de 10, 20 años, estamos mucho peor de donde estábamos. Y esto es una verdadera tragedia. Estamos sacrificando a generaciones completas y creo que esta debería ser nuestra más importante y primera prioridad. Muy bien. Cuando se nota que el ambiente está lo suficientemente crispado como para tener divisiones y altercados de marca mayor, ¿cuándo? Bueno, cuando una manera de darse cuenta es cuando pasa algo lamentable, cualquier cosa, que escala rápidamente y se convierte en un ataque verbal mayor contra la máxima autoridad disponible. Tomemos el caso del bochornoso suceso ocurrido en los Panamericanos cuando una atleta peruana gana la marcha femenina con récord mundial, para darse cuenta minutos después que la medición del recorrido estaba equivocado y su récord no valía. Un hecho sin duda bochornoso, que automáticamente coloca al país organizador en el ojo del huracán y, por cierto, debe estarlo mientras se investiga el hecho. Pero
cuando se descubre que es otra la institución encargada de medir distancias de carrera, llamada World Athletics, la que define los recorridos y las distancias en vez de apuntar a ella, surge una tendencia a culpar el organismo olímpico nacional y al gobierno de turno porque los panamericanos se hacen durante su mandato. Y resulta que el problema no es inédito ni el más grave. En el año 2015 se reveló que esta organización durante 11 años había tenido resultados en diversos certámenes mundiales donde atletas que tenían resultados sospechosos de doping ganaron casi un tercio de las medallas en competencias mundiales y olímpicas. Su director de entonces fue más tarde acusado de corrupción y su máximo auspiciador, Adidas y también Nestlé, le quitó a World Athletics su patrocinio. No digo que esto exonera al país anfitrión de preocuparse más de detalles relevantes, aunque no sea su obligación, como por ejemplo confirmar la distancia de la marcha femenina. Digo que en un certamen internacional con estrictas reglas supervisadas por entidades externas, el margen de error parte por la organización internacional. Y vaya que había antecedentes para vigilar sus mediciones. Oye, yo más allá... ¿Han visto los Panamericanos? Sí, pues, a ese punto iba. Fíjate que más allá de este minuto que hace Fernando y esta distinción que me parece muy atingente, yo a lo menos sé que esto es un cliché, pero como ciudadano, hace mucho tiempo que algo no nos estaba resultando bien como país. Y creo que los Juegos Panamericanos han sido un bálsamo. Me parece que, sobre todo después de todas las dudas que teníamos, si íbamos a llegar con la infraestructura, la organización, en fin, ha sido un completo éxito. Muchos de las personas que nos están mirando probablemente en las casas han concurrido con sus familias, con sus hijos, con amigos. El comportamiento del público ha sido una cuestión ejemplar, particularmente hoy día en la prueba de la cicletada, el nivel de orden, de disciplina. Hay algo que me gustaría que perdurara, sin embargo, tengo la sensación, y solo la sensación, que se van a terminar los Juegos Panamericanos y vamos a volver a una realidad un poco más dura y tóxica como la que hemos transitado en los últimos meses. Sin duda, y creo que los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos han sido realmente estupendos. Además, Chile ha tenido una participación extraordinariamente exitosa. Si bien todavía se pueden hacer más cosas, pero yo puse este tema porque solamente para lo siguiente. Cuando las cosas están crispadas, uno lo nota. ¿Cómo lo nota? Bueno, y yo insisto un poco en lo que planteé. Se nota porque cualquier cosa relativamente irregular se utiliza para poder atacar al adversario, sea de quien sea y de cualquier sitio ideológico. Y desde ese, como lo han hecho a mi modo de ver en forma bastante, y lo voy a decir, bastante putrefacta, creo, como lo han hecho con el presidente de la UDI, por situaciones que tienen que ver con su familia. Si que quieres atacar al presidente de la UDI por cosas que él dice o hace, dale directamente y conversa directamente con él o plantea las cosas directamente, pero empezar a generar una serie de situaciones por afuera, básicamente es tratar de buscar cualquier subterfugio para atracar al interlocutor. Y eso es un poco lo que está pasando en algunas de las referencias que vi por un hecho que, para ser franco, es lamentable lo que pasó en la marcha, pero la responsabilidad, como lo dijo muy bien en todo esta situación, yo creo que hay que cuidarse de generar, de generar los resultados rápidos antes de saber la información. Sí, mira, yo me sumo a lo que han dicho ustedes los panamericanos. Estuve hoy día viendo los ciclistas con mi hijo Emilio, ahí estuvimos, había mucha gente viendo, ha sido realmente una fiesta y en ese sentido quiero llevarlo a que en el fondo se van a traslapar, por una parte, el fin de los panamericanos con lo que va a ser el inicio del proceso, digamos, ya de campaña respecto a la favor y en contra, y que van a ser dos caras de una moneda bien distinta. Es decir, en uno vamos a ver una unión en torno a esta fiesta y en el otro la misma gente probablemente, pero que va a estar
enfervorizadamente en contra o enfervorizadamente a favor. Creo que eso viene a partir de la próxima semana. Mañana hay una ceremonia importante y así sucesivamente en los próximos días. Cada uno se va a poner a un lado y creo que es inevitable, es parte de la vida, es parte de los seres humanos, tenemos dimensiones distintas. En un ámbito festivo, de amistad y en otro lado de confrontación. Esa es la realidad, así somos los seres humanos y ojalá que eso pueda encontrarse bien. Solo 15 segundos por un punto, porque hoy día Francisco critica de manera además bien justa, me parece, al presidente por sus dichos sobre la prensa. Pero el presidente ha sido criticado también por asistir de manera habitual a muchas de las competencias y eso me parece un tanto injusto. En su calidad primero del máximo representante del país anfitrión, creo que da cuenta de una cierta vocación, de un cierto apoyo, un compromiso. Decir que concurre en horario laboral, ¿cuándo el horario laboral ha sido una cuestión relevante para los presidentes? Nunca he escuchado a nadie quejarse que el presidente tenga que asistir a actos los sábados y los domingos, que no son precisamente horarios laborales. Entonces, ha habido un poco, a diferencia de esta crítica en relación a la prensa, esta otra me ha parecido un tanto pequeña. Se usa cualquier cosa que sirva, y eso vale para los dos lados. Por eso puse el caso también del presidente de la UDI, que no se merece los ataques que recibió. Nos vamos. Nos vamos. Tengan ustedes muy buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao, chao.